¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Bienvenidos a ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles domingo a domingo una industria diferente en cada una de nuestras emisiones. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Diesa Sociedad Anónima. Hoy llegamos hasta la ciudad de Hernandarias, departamento del Alto Paraná, a visitar a la empresa Playmed Industrias Corporativas SRL, donde vamos a conocer el proceso de fabricación de varios productos. Pero no solamente en la fabricación de esos productos, sino también las máquinas que producen esos mismos productos. Así es que, con mucho material para mostrarles de esta gran empresa paraguaya, iniciamos de esta manera nuestro programa de hoy. Playmed Industrias Corporativas SRL, ubicada en Hernandarias, Paraguay, es una industria especializada en la fabricación de máquinas y equipos industriales para el área de envases de plástico para bebidas y productos químicos. Iniciando sus actividades en el año 1996, las principales máquinas fabricadas son las sopladoras de envases PET y máquinas llenadoras para envases PET de hasta 2 litros. Estas máquinas permiten fabricar una línea completa de preformas como botellas, jarras, tapas, manijas y otros accesorios para el área de envases plásticos y afines, gracias a la ayuda en conjunto de sus operarios. Otra línea de producción de Playmed es el envasado de agua mineral Hawái, una marca propia de la empresa. Una de las principales características de esta innovadora empresa paraguaya es que sus productos son de alta tecnología, calidad y eficiencia garantizada, bajo costo de adquisición y fácil mantenimiento. No solo entregan sus productos de trabajo, sino que también se incluye el entrenamiento a los operadores para el manejo de los mismos, además de asistencia técnica y amplia diversidad de repuestos para las máquinas. Actualmente exportan sus máquinas y equipos a diversos países como Brasil, Chile, Argentina, Cabo Verde, Angola, entre otros. Esta importante industria nacional realiza el moldeo por inyección de plástico, moldeo por soplado y llenado. Además ofrecen equipos adicionales tales como los generadores de ozono, los refrigeradores de agua, el PET, que es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles, deshumidificadores y una amplia gama de piezas de repuesto. No solo venden productos, sino también la construcción de proyectos y prestación de servicios, además de adaptar soluciones para satisfacer las necesidades de sus clientes. Pero antes de conocer los procesos de producción de Playmed, conversamos brevemente con Norma Wihibi, propietaria de la empresa. Playmed inició en 1996. La idea inicial era fabricar artículos plásticos por la amplia versatilidad que tiene la fabricación. Desde que iniciamos las actividades del día, iniciamos cepillándonos los dientes, usamos un cepillo de plástico, desayunamos, el café tiene una tapa de plástico, todo lo que tocamos, vemos, tiene alguna cosa de plástico, el basurero, el virome con que escribimos. Entonces el plástico es un ramo muy lindo porque es muy amplio, muy diversificado. Las primeras máquinas traídas fueron máquinas inyectoras y sopladoras. Se empezó haciendo preformas de plástico para hacer los envases
y los envases. Hubo mucha dificultad en el inicio porque había pocos técnicos formados en la zona y teníamos que traer gente del extranjero y era muy difícil realmente, incluso en el extranjero era difícil de conseguir gente capacitada. Entonces en el final Michel, que es el propietario, acabó él mismo aprendiendo cómo funcionaban las máquinas, conociendo y resolviendo los problemas hasta que después decidió fabricar las propias máquinas para el propio uso. Fue más o menos en 2002 que mi padre empezó a fabricar las máquinas sopladoras. Unos años después le gustó tanto el ramo que empezó con las máquinas llenadoras también. Luego empezamos a exportar a distintos países, especialmente en Sudamérica y algunos países de África. Los principales productos exportados eran las máquinas sopladoras y las máquinas llenadoras. Exportamos más al Brasil, Argentina, a Chile y a Cabo Verde, Angola. Nuestro producto es muy aceptado por la simplicidad que tiene. Tiene un fácil mantenimiento, un fácil manejo y a pesar de la simplicidad no deja de ser robusto y tiene una gran capacidad de producción que es muy competitivo. Entonces eso hace con que el cliente opte por una máquina sencilla y eficiente. Nuestros productos tienen calidad, nosotros representamos, damos asistencia técnica, tenemos una gran gama de repuestos, entonces el cliente siente seguro con nosotros. Además de este vasto mercado que tenemos en América del Sur, nos gustaría mucho también expandirnos en nuestro propio país, porque creo que somos menos conocidos aquí que afuera y nos iba a gustar mucho que fuéramos realmente reconocidos en Paraguay y que Paraguay conociera nuestro producto y vea que realmente somos fabricantes de máquinas y no solo de productos plásticos. En un recorrido por las instalaciones de la empresa, deja ver un incesante movimiento de operarios en el proceso de fabricación de las maquinarias a utilizarse en la elaboración de los productos plásticos. Los equipos para fabricación de botellas de plástico Playmed son necesarios para poder explotarse en el mercado. Esta empresa brinda una oportunidad de organizar su propia fábrica de botellas de plástico con un equipo de alta tecnología donde se puede establecer precio y comercializar un producto por sí mismo sin depender de los proveedores ni condiciones del mercado. La fabricación de estos envases se consigue en un proceso de inyección estirado-soplado que parte de la resina del PET. Esta resina se obtiene a partir de dos materias primas derivadas del petróleo, que el etileno y el paraxileno, los cuales, una vez secos, se funden e inyectan a presión en máquinas de cavidades múltiples de las que salen las preformas. Gracias a este proceso, las moléculas se acomodan en forma de red, orientándose en dos direcciones longitudinalmente y paralelas al eje del envase, propiedad denominada biorientación, la cual aporta la elevada resistencia mecánica del envase. Una vez culminado el proceso de elaboración de las materias primas, estas se cargan en bolsas de polietileno. Son las preformas de plástico conocidos como PETs. En el soplado de envases usamos principalmente como materia prima el PET. Optamos por el uso del PET porque tiene una apariencia muy bonita y también porque es muy resistente. Vos ves caer una botella con PET y no se va a romper. No es como otros tipos de productos plásticos que se te cae y estás en líos. El PET o polietileno tereftalato es un material fuerte de poliéster claro y de peso ligero.
Se usan en la fabricación de recipientes para bebidas suaves, jugos, agua, bebidas alcohólicas, aceites comestibles, limpiadores caseros y otros. Se presentan como características más relevantes del PET la alta transparencia, aunque admite cargas de colorantes, la alta resistencia al desgaste y la corrosión, un muy buen coeficiente de deslizamiento, una buena resistencia química y térmica y aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con productos alimentarios. Los PETs son recipientes 100% reciclables. Sin embargo, no solo es su calidad de reciclabilidad lo que lo hace amistoso medioambientalmente, ya que siendo el envase sumamente ligero, también ayuda a disminuir la formación de desechos de empaque, al mismo tiempo de reducir la emisión de contaminantes durante su transporte. Una de las máquinas fabricadas por Playmed es la sopladora de PETs. Los PETs son depositados en una tolva de alimentación donde van subiendo mediante una cinta transportadora en cantidades proporcionales. Los PETs que van subiendo son conducidos a un posicionador. Estas preformas son colocadas correctamente con la boca hacia arriba en una larga línea que va realizando un recorrido para luego parar al horno. En este caso, los PETs que vemos en imágenes son para la fabricación de botellas de 500 ml. Podemos apreciar el posicionamiento transportando los PETs lentamente. Luego del recorrido a través de la cinta transportadora y el posicionador, los PETs van ingresando al horno o calentador infrarrojo rotativo. La lámpara de cuarzo ordinaria no es capaz de calentar las preformas suficientemente, debido a que la pared de las mismas es demasiado gruesa y por tanto el calentador lleva elementos infrarrojos de especial construcción con una fuerza de alta penetración para calentar el interior y el exterior de las preformas de forma simultánea, mantenerlas de esa forma en un estado de calentamiento uniforme, garantizando la formación de alta calidad. Una vez que las preformas o PETs van saliendo del horno, estas son recepcionadas por el personal que las va seleccionando de a 4 para ingresarlas a las máquinas sopladoras. A partir de aquí, solo resta pulsar el interruptor y a continuación, el equipo se encargará de todo el procedimiento. Se parte de un tubo contiguo de PVC rígido de un diámetro apenas inferior al cuello de la botella, que se aprisiona entre dos mitades del molde de la botella. Luego, una cuchilla corta el tubo a la altura de la boca de la botella y una boquilla se encaja perfectamente en el tubo e insufla aire a presión. Como el tubo estaba previamente precalentado hasta el punto de plasticidad, con el aire comprimido lo expande y lo oprime contra el molde, que al estar refrigerado enfría el plástico y lo vuelve rígido. En el momento en que se ha enfriado, se retira el envase extrayendo el molde. Cambiando el tipo de molde, se puede fabricar recipientes de diferentes tamaños y formas, desde una botella hasta una bombilla de luz. Luego de pasar por el proceso de soplado de los PETs, que ahora ya tienen la forma de botella, estas van cayendo a un recipiente y trasladados por una cinta transportadora hasta una bolsa que los contiene. Este proceso se repite hasta cumplir con las cantidades requeridas y necesarias. Entre tanto, el operador continúa trabajando mientras los PETs siguen siendo transformados. Vemos a las botellas de plástico caer dentro de la bolsa, donde luego pasarán a otro proceso, dependiendo del fin que cumplirán. La ventaja de esta idea para crear una empresa es la posibilidad de organizar una fabricación independiente de un producto necesario y solicitado en el mercado. La forma, tamaño y uso de las botellas que se pueden fabricar con una sopladora son muy variadas.
Las máquinas son sencillas en su manejo y se necesita solo de un operador para todo el proceso. Esta puede ser operada paso a paso o en modo semiautomático. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Para la elaboración de botellas de plástico y otros envases en general, se utiliza un equipo llamado sopladora de botellas. Ahora, ¿cómo fabrica Playmed estas extraordinarias máquinas? Es lo que vamos a conocer a continuación. Primeramente, en un ordenador se realizan los diseños y el paso a paso de los equipos a ser fabricados. Aquí se elabora una imagen en 3D de lo que será la máquina y su funcionamiento, al igual que cada una de las piezas componentes, incluso los colores que tendrán una vez terminado. Se puede observar en todas las direcciones al chasis, las puertas, además de la forma en que éstas serán abiertas. Igualmente, todo el diseño y funcionamiento del sistema eléctrico. Otro de los componentes diseñados es la plataforma de la cinta transportadora, que llevará los PETs hasta el alimentador de la máquina sopladora. Posteriormente, el personal metalúrgico, que se encuentra altamente capacitado, realizará los cortes de las piezas necesarias conforme al diseño. Se cortan los caños, chapas, perfiles y varillas que más tarde serán soldados o ensamblados para la fabricación de los chasis y estructuras de las máquinas, utilizando el método de policorte. Para la fabricación del chasis se utilizan caños cuadrados de diferentes medidas y grosores. Los mismos son cortados en diferentes longitudes, siempre conforme al diseño. Terminados los cortes, se inicia el proceso de soldadura. Para soldar las piezas, se usa la soldadura tipo MIG, modelo versátil y más productivo, donde se deposita el metal a una gran velocidad y en todas las posiciones, siendo este procedimiento muy utilizado en espesores pequeños y medios de estructuras de acero y aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere un gran trabajo manual. En este proceso, observamos el soldado de los caños del chasis de la máquina sopladora. Se usa también soldadura tipo TIC, cuya ventaja es básicamente la obtención de cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que el resto. Otro tipo de soldadura es por arco eléctrico con uso de electrodos, para soldaduras de otros tipos de material. Una vez formado el chasis de la máquina, conforme al diseño preestablecido, se procederá a pulir las soldaduras. La estructura dura del acero precisa de un pulido agresivo para lograr un lustre alto, puesto que el acero al carbono se tiende a oxidar y a corroer. Luego de un buen pulido y formación del chasis, se procede al corte y doblado de chapas, que una vez obtenidas las medidas exactas, estas serán encastradas a la estructura más adelante. Estas son las piezas que cubrirán las partes eléctricas y motoras de la máquina, además de las correspondientes a las puertas laterales. Una vez listas, los operarios las presentan en su sitio, verificando que las medidas sean exactas y que no se presenten problemas en el momento del ensamblado definitivo. Verificadas las piezas del cuerpo principal de la máquina sopladora, se trabajará en el chasis de lo que será el segundo cuerpo de la misma, el horno de calentamiento de los PETs, en un procedimiento idéntico al descrito precedentemente. A este chasis se le sueldan algunas piezas adicionales necesarias para su funcionamiento posterior. Culminado esto, se trabaja en los chasis de las cintas transportadoras, tanto la del inicio como la del final de línea. Después de la soldadura y el pulido, hay que presentar las cintas terminadas en sus respectivos lugares y con los rodillos tensores correspondientes.
probar previamente las piezas que serán ensambladas es fundamental para determinar el paso al siguiente proceso, la pintura electrostática. Para el efecto, deberán prepararse las piezas antes de recibir la pintura. Para quitar el herrumbre del hierro o el acero, los chasis y todos los componentes son sometidos a un baño químico que se hace agregando media pinta de ácido sulfúrico a medio galón de agua. Hay que sumergir la pieza en el baño y dejarlo allí todo el tiempo que sea necesario para que se desprenda el herrumbre por completo. Posteriormente, hay que enjuagarlo primero con agua caliente y después con agua fría. De esta forma, la superficie a pintar queda adecuadamente limpia, lo que permitirá una todavía mejor adherencia de la pintura. Todas las piezas de la máquina son pintadas con pintura electrostática. Es un tipo de recubrimiento que se aplica como un fluido de polvo seco. Suele ser utilizado para crear un acabado duro que es más resistente que la pintura convencional. El proceso se lleva a cabo en instalaciones adecuadas equipadas, compuestas de un horno de curado, cabinas para la aplicación con pistolas electrostáticas y, por lo general, una cadena de transporte aéreo donde se cuelgan las piezas. Con este tipo de pintura se consiguen excelentes resultados, tanto en términos de acabado como de sellado hermético. En la industria manufacturera es de amplia aplicación. De hecho, desde el punto de vista cualitativo, es más fácil de aplicar y desde el punto de vista ecológico no crea ningún problema para los operarios y el medio ambiente. En este proceso, la tinta recibe una carga eléctrica opuesta al de la pieza, que es energizada atrayendo la misma. Luego del proceso de pintura, la pieza es llevada a una estufa de alta temperatura donde la tinta se fija fuertemente por el metal. Las matrices de soplado son fabricadas con precisión milimétrica en máquinas de control numérico computarizado o CNC y tornos de última generación, utilizando materiales de excelente calidad y manejados por operarios altamente capacitados y de vasta experiencia. Los moldes pueden ser realizados conforme a diseños preestablecidos por el cliente o en base a diseños propios creados por técnicos de la empresa. En las máquinas CNC, solo basta introducir el diseño a la computadora de la máquina, colocar el material y la misma la va fabricando automáticamente, entregando la pieza lista para su montaje. Una vez finalizadas y pintadas todas las estructuras y partes de la máquina, las mismas empezarán a ser montadas. La unidad de cierre mecánico de color naranja es colocada sobre el chasis de la sopladora y son realizados los ajustes para el correcto funcionamiento de la misma. Posteriormente, es colocada la parte superior del chasis, verificando nuevamente que todos los bordes coincidan perfectamente. La estructura ya tiene insertadas las bisagras donde irán colocadas las puertas laterales, además de los topes de las mismas. Al chasis base ya se colocaron las patas de metal de altura regulables pintadas de color amarillo. Luego se realiza la instalación y ajuste del sistema eléctrico, placas de comando, interruptores, sensores, relés, contactores, lámparas, sistemas de protección, todos de la mejor calidad como solo Plainmed lo desarrolla. Todo el sistema electrónico está manejado por tableros computarizados que comandan todas las operaciones automáticas. Luego se colocan los tubos del sistema de soplado, sujetándolo cuidadosamente en su sitio justo arriba de los moldes. Una vez en su sitio, se colocan las mangueras correspondientes, las que ya están cortadas en la medida requerida. Se coloca la tapa del tablero de instrumentos, asegurándola en su sitio con bulones especiales.
Solo restará realizar la delicada conexión de cables en su parte posterior. Posteriormente, se comienzan a colocar las puertas y chapas, a fin de cubrir la estructura de la máquina donde se encuentra el corazón motor. Las puertas son colocadas en sus bisagras y las chapas son atornilladas en su lugar correspondiente. Teniendo terminada gran parte del ensamblado, el paso siguiente es colocar la otra cara del molde. La pesada pieza es colocada cuidadosamente en su sitio, en el cual debe coincidir perfectamente con su par ya instalado. Se colocan los bulones y queda listo. Desde otro ángulo podemos ver el molde preparado para fabricar 4 botellas de 500 ml al mismo tiempo. Luego se coloca la pieza que sostendrá los PETs antes del soplado. Igualmente, en el horno se fijan los motores, cadenas, engranajes, rulemanes y piezas mecánicas, además del sistema neumático, válvulas, pistones y cilindros para aire. Finalmente, se colocan las tapas y puertas móviles a ambos lados de la estructura y el horno está listo. Luego se arriman ambos cuerpos de la máquina, dejando una separación de al menos 10 centímetros. Ahora debemos ensamblar el tercer cuerpo de la máquina, el inicio de la línea de producción. Para el efecto, debemos montar la estera o cinta transportadora a su chasis correspondiente, además de la tolva de alimentación de la máquina. Se coloca la cinta, que ya está ensamblada a su estructura, y rodillos correspondientes. Se colocan los bulones que la sujetan. Se coloca la tolva de alimentación, sujetándola con 2 planchuelas atornilladas al chasis. Luego se coloca el posicionador de los PETs en la parte superior del chasis y se conecta al motor. Ahora se debe colocar el carril a través del cual llegarán los PETs hasta el horno. Posteriormente, con ayuda de un montacargas manual, la pieza completa es acercada a los otros 2 cuerpos de la máquina. Con sumo cuidado, se conecta el posicionador con el carril de transporte de los PETs, ajustando los tornillos laterales de fijación. Como paso final, resta solamente colocar la estera o cinta transportadora de salida de la máquina que recibirá las botellas recién formadas, llevándolas hasta su embalaje final, pudiendo este ser de varias formas, conforme a la aplicación posterior del producto. De esta forma, tenemos lista nuestra máquina sopladora de envases PETs. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Existe una gran variedad de moldes de soplado de los PETs, los cuales tienen un gran mercado, tanto para el agua mineral, las bebidas blandas y jugos, como también para otros tipos de productos. Este es el caso de los PETs para botellas de 20 litros, donde al igual que el proceso anterior, los enormes PETs de color azul son colocados sobre una base especial en la cadena del horno. Pasan a través de lámparas de cuarzo que no calientan suficientemente las preformas debido a que el grosor de las paredes de las mismas es demasiado ancho. Por tanto, el calentador posee elementos infrarrojos de especial construcción con una fuerza de alta penetración,
para calentar el interior y el exterior de las preformas en forma simultánea y mantenerlas en un estado de calentamiento uniforme, garantizando la formación de un envase de alta calidad. Después de su lento recorrido por el horno y con la temperatura adecuada a la salida del mismo, los PETs son recogidos por el operario y colocados en la sopladora. A diferencia de la máquina sopladora de PETs que conocimos, donde se pueden producir hasta 4 botellas al mismo tiempo, en este caso solo se puede producir un botellón por vez debido al gran tamaño de los moldes. Los enormes PETs son colocados de tal forma que solamente la parte superior es sujetada a la boca del molde, al cual podemos observar en una de sus 2 caras al fondo. El molde se cierra por el PET y desciende la boca de inyección de aire de alta presión. Al igual que en el proceso de las sopladoras de PETs más pequeños, el aire comprimido lo expande y lo oprime contra el molde, que al estar refrigerado enfría el plástico y lo vuelve rígido. Luego de 25 segundos aproximadamente, se abre el molde y se retira el botellón totalmente formado y terminado. Este proceso de retirar el botellón listo y colocar el siguiente PET se va repitiendo en forma continua hasta completar la cantidad de producción establecida para el día. Al sacarlos de la máquina, el operario realiza una verificación del botellón. Los va acomodando en una bolsa plástica especial en una cantidad de 8 unidades. Las bolsas son atadas y posteriormente aseguradas con cintas de embalaje para luego ser derivadas al sector de productos terminados. Es importante seguir conociendo más acerca de la fabricación de botellas plásticas por tratarse de uno de los productos más utilizados en la actualidad. La formación de las botellas se dan en 3 pasos sucesivos: el estirado, el presoplado y el soplado. En el estirado, mediante vástagos de acero que se introducen por el cuello de la preforma, se provoca la deformación en el sentido longitudinal de la preforma, hasta alcanzar casi la altura total del envase. Es altamente recomendado poder controlar la velocidad del estirado para dar tiempo a la orientación molecular y no provocar el desgarro del material. Esta operación, que se realiza en forma simultánea con la que se describirá a continuación, importa un tiempo del orden de 0,60 segundos aproximadamente. En el presoplado, simultáneamente con la introducción de los vástagos o varillas de estirado, se introduce aire a relativamente baja presión, lo que acompaña el proceso de estirado longitudinal y va provocando en forma simultánea el agrandado del diámetro. En el soplado, el último de los procesos, se introduce aire comprimido seco y libre de aceite, pero a mayor presión, 40 varias aproximadamente, lo que provoca el moldeo del material PET contra el molde, que está acabado en negativo con la forma deseada. Esta última es la tecnología utilizada por Playmed en la fabricación de sus excelentes productos. Cuanto mayor sea la complejidad de las formas deseadas, será mayor el tiempo necesario de actuación del aire de alta presión contra el molde. El contacto del material con el molde, que se encuentra frío, lo vuelve rígido y se detiene el proceso de biorientación. Finalmente, se produce el escape del aire a alta presión. Un envase es un producto que puede estar fabricado en una gran cantidad de materiales y que sirva para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de su proceso productivo de distribución o venta. El plástico se moldea para que la botella adquiera la forma necesaria para la función a la que se destina. Algunas incorporarán asas laterales para facilitar el vertido del líquido. Otras mejoran su ergonomía estrechándose en su parte frontal o con rebajes laterales para poder agarrarlas con comodidad.
Las botellas con anillos perimetrales o transversales mejoran su resistencia mecánica al apilamiento. Las estrechas y anchas mejoran su visibilidad en el lineal al contar con un facing de mayor superficie. Las mitades del molde mencionado se montan sobre las placas enfrentadas de lo que se denomina prensa. Durante el soplado, la alta presión empleada origina grandes fuerzas sobre los moldes, tendiendo a abrirlos. Por lo tanto, hay que aplicar una gran fuerza de 50 toneladas aproximadamente para compensar dicho efecto. Esto hace que el mecanismo de movimiento de apertura y cierre de los moldes y el sistema de aplicación de grandes fuerzas para mantenerlos cerrados durante el soplado, todo en una mínima fracción de segundo, sea uno de los puntos críticos de toda máquina de soplado. Si en Playmet se fabrican las maquinarias que utilizan los PETs de diferentes tamaños como materia prima, por supuesto, también fabrican esos diferentes tipos de PETs utilizados. Aquí en el sector de moldeo e inyección plástica se poseen varios tipos de máquinas extrusoras para la fabricación por moldeado de inyección de toda la variedad necesaria de PETs para cubrir la demanda del cliente. El proceso de fabricación de los PETs es relativamente igual cualquiera sea el tamaño de los mismos. Solo variará en la aplicación de materias colorantes cuando se quieran obtener cierto tipo de colores. Empecemos conociendo cómo se fabrican los enormes PETs azules utilizados para los botellones de 20 litros. El PET se fabrica a partir de dos materias primas derivadas del petróleo, el etileno y el paraxileno. Estos son cargados en la tolva de alimentación de la extrusora con una parte de materia prima de color azul, desde donde pasarán el cañón de inyección compuesto de un husillo o tornillo sin fin, que sometido a un proceso de calor y presión, derrite el material para al final expulsarlo a presión por el molde. Estos moldes, colocados previamente, son los que dan forma al PET solicitado bajo diseño. Las piezas componentes del molde se unen para la formación de la preforma al mismo tiempo de la inyección de la materia prima. Al cabo de unos segundos, las piezas se separan y el PET ya formado es separado para el frente y un brazo neumático lo retira del molde dejándolo caer en una tolva de recolección. El brazo móvil vuelve a su lugar y las piezas del molde se unen nuevamente, repitiendo el proceso hasta completar la producción programada. Los PETs así formados ya tienen la forma requerida para la fabricación de los botellones de 20 litros. Incluso la boca de carga ya tiene su forma definitiva. Para la fabricación de los PETs más pequeños, el proceso es un tanto similar. La materia prima es la misma, sin mezclarla con ningún componente de color. La misma se carga en la tolva de alimentación de esta máquina extrusora. La diferencia principal está en el tamaño de los PETs y, por supuesto, de los moldes que los fabricarán. En este caso, en la fabricación de preformas para la elaboración de botellas de 500 ml, se pueden fabricar al mismo tiempo 27 unidades de PETs. Los componentes del molde funcionan de la misma manera que ya conocimos en el proceso anterior, con la diferencia de que los PETs ya formados quedan por el molde y es otra pieza móvil la que las empuja y envía al recipiente recolector. El proceso se irá repitiendo continuamente hasta alcanzar la cantidad pautada. Otro de los productos que se fabrican en este sector, además de otros tantos, son las jarras plásticas. Las máquinas extrusoras son similares y de igual funcionamiento, variando principalmente en los moldes utilizados. Después de la inyección plástica, las piezas del molde se separan y el operario extrae la jarra ya formada de su interior. El producto solo requiere de pequeños cortes de terminación para su embalado final, conjuntamente con sus tapas, las que también son fabricadas en la máquina con moldes diferentes. Las mismas son embaladas en bolsas plásticas especiales en una cantidad de 45 unidades y derivadas al sector de productos terminados.
Otra de las máquinas construidas por Playmed son las envasadoras, las que pueden embotellar agua mineral, refrescos, jugos, bebidas, cosméticos, aceites comestibles y una amplia gama de productos de limpieza. Son construidas principalmente de acero inoxidable. Pueden ser de 3 bloques, lavadoras, llenadoras y tapador sincronizado, o de una sola unidad, con cada bloque en forma independiente. Precisamente, otra de las líneas de producción de Playmed es el envasado de agua mineral Hawái, una marca propia de la empresa, cerrando de esta manera un círculo de producción altamente eficiente, ya que en la empresa se fabrican los PETs o preformas para la fabricación de las botellas y botellones, se fabrican las máquinas que procesan estos PETs, convirtiéndolas en botellas plásticas, y se fabrican las máquinas envasadoras con las que embotellan sus envases de plástico con su propia marca de agua mineral, pura, sana y cristalina en todas sus presentaciones. La línea de producción se encuentra en un área especial de la empresa con una infraestructura acorde a las normas vigentes en la materia. Esta máquina es de técnica avanzada, de fácil operación y se adapta a diversos tipos de funcionamiento. La tecnología con que cuenta permite ajustar la velocidad de operación y producción a voluntad y de forma continua. La capacidad de producción se puede mostrar de forma digital y se puede ajustar convenientemente. Además de la producción de agua mineral, también puede utilizarse en la producción de jugos, bebidas lácteas, etc. El lavado, llenado, tapado y empaquetado de la botella se integran en una sola máquina. Toda la línea de producción está controlada por tableros de pantalla táctil como la interfaz humano-máquina. Al inicio de la línea de producción, las botellas de 500 ml son cargadas a la máquina. Las mismas ya cuentan con la etiqueta plástica termocontraíble. Estas van atravesando automáticamente, empujadas por una potente bomba de aire a través de un dispositivo que los sujeta de la rebaba del cuello. Ingresan al interior de la cápsula aséptica, donde se realizan los principales procesos. En el proceso de lavado, las botellas vacías hacen una vuelta de 180 grados, quedando boca abajo sobre los picos que las lavan a altísima presión. A lo largo del carril de transporte, se lavan la botella interior y exterior 4 veces. La eficiencia en el lavado de botellas es realmente alta. Las botellas siguen su curso, recuperando su posición original y entrando a otra pieza giratoria, que las aprisiona siempre de la rebaba superior. Después de un semigiro, las botellas llegan hasta los picos de carga, contenidos siempre en una pieza giratoria. El relleno es rápido, la cantidad de líquido es controlada con precisión y la caída y la fuga son evitadas eficientemente. Las botellas ya cargadas pasan a otra pieza giratoria que los lleva al sector de tapado, donde previamente un dispositivo coloca las tapas una a una a cada botella. La potencia de roscado puede ajustarse conforme a requerimiento. El daño a las tapas por fallas es nulo y el tapado y sellado hermético es altamente confiable. Tanto el llenado como el tapado se detendrán automáticamente cuando no haya botellas en la línea. Después del tapado, los envases cargados son depositados a una cinta transportadora que los dirige al siguiente proceso de producción, el control visual de calidad, donde un operario verifica detenidamente las botellas a su paso por un acrílico iluminado, que dejará ver cualquier imperfección. Desde aquí, los envases siguen su curso en la línea hasta el sector de embalaje. Los envases llegan hasta un separador que los agrupa en 4 líneas paralelas. Un dispositivo automático los retiene hasta que se completen la cantidad de 3 envases por cada línea, liberando al paso de las 12 unidades que contendrá cada paquete. Estos envases llegan hasta el plástico que los recubrirá, empujándolo a su paso e ingresando a un horno termocontraíble que por efecto del calor lo fijará por los envases. Finalmente, el paquete sale del horno y llega al final de la línea empaquetado debidamente en una cantidad de 12 unidades de botellas de 500 ml. Un operario los recibe y los va acomodando sobre pales de madera
para ser llevados finalmente al depósito de productos terminados. La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar la materia prima en productos elaborados. Es el sector motor de la economía. La forma, tamaño y uso de los envases que se pueden fabricar con esta sopladora de botellas Made in Paraguay es muy variada. Las máquinas son sencillas en su manejo, necesitan de un solo operador para todo el proceso y pueden ser operadas paso a paso o en modo semiautomático. Por su gran volumen de exportaciones, Playmet Industria Corporativa SRL demostró ser una importante industria paraguaya que elabora y provee maquinarias y equipos que se utilizan para la fabricación de botellas de plástico a importantes empresas del extranjero. Hoy, ávidos de ganar también el mercado local, ofrecen inmejorables ventajas de compra a inversionistas que abracen la idea de crear una empresa propia en la que se puedan fabricar productos que son cada vez más solicitados y necesarios en el mercado local, como lo son, sin lugar a dudas, los envases plásticos. Y espero que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes. Nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos,